Hola, un saludo muy especial aquí desde la Huerta de Producto Natural El Porvenir. Muy contentos con todo lo que pasa, con el aumento de nuestros seguidores, de las vistas de los videos. Muchas gracias, agradecemos que vean los videos completos y que nos sigan y que le cuenten a sus amigos que aquí tenemos una muestra práctica y real de que se pueden tener cultivos sin comprar químicos, sin comprar abonos, y tenemos una muestra que podemos cultivar sin tener mucha experiencia también. Las plantas simplemente hay que sembrarlas y cuidarlas, ¿sí? No hay que dejarlas ahí y todos tenemos muy buena mano. Eso es uno de mis lemas, la buena mano, y siempre vamos a podar y a podar. Bueno, hoy en día hay una dicotomía, una, una lucha, digamos, entre decir, bueno, los medicamentos eh, farmacéuticos versus las plantas medicinales, ¿funciona o no funciona? Bueno, yo me atrevo a decir que sí, porque hemos tenido grandes experiencias y unos testimonios muy especiales de las personas con respecto a este tema que nos ha tocado desmontar, y lo hemos hecho con mucho éxito. Bueno, voy a hablar de riesgos simplemente, y con una pequeña anécdota. Si a mí me dijeron una vez que para una hernia discal tenía dos opciones. Una, hacer terapia, y la otra, operarme. Pregunté cuáles eran las opciones, que me escribieran más las opciones, y obviamente me dijeron, la operación tiene riesgos, la terapia no tiene riesgos. Entonces elegí la terapia y en este momento estoy curado de una hernia discal. ¿Con qué? Con mi movilidad, con plantas, ¿sí? Y con terapia que hice muy juicioso inicialmente. O sea que ese tipo de cosas no nos pueden frenar la movilidad, no nos pueden parar, no podemos decir hasta aquí llegamos, tenemos que siempre estar renovándonos y creer en las plantas. Hoy voy a hablar de esa lucha, de tres medicamentos que son muy usados y que son también eficientes, pero tienen muchos riesgos. Ahí es donde está la situación. El problema es muy usado el acetaminofén. Voy a tratar de hablar de genéricos para no ponerme a pelear directamente con nadie. El acetaminofén, el ibuprofeno y el losartán. Son tres medicamentos muy conocidos, muy usados. Bueno, el acetaminofén, ¿en qué consiste el acetaminofeno? ¿Qué tiene o para qué es usado? Básicamente es usado como analgésico, digamos, para afecciones leves y como antipirético, es decir, para bajar la fiebre, para bajar levemente la fiebre, ¿sí? Pero no podemos abusar de él, es decir, casi que consumir más de 5 gramos es muy tóxico. Las personas muchas veces tienen un dolorcito, se toman uno o dos y de pronto que les sigue doliendo, se toman otra, pero cuando empiezan a pasar de 4, ¿cierto? De 4 pastillitas de gramos de acetaminofén, ahí es donde puede tener unos efectos secundarios muy, muy tremendos. Podemos tener afecciones hepáticas, afecciones renales, eh, afecciones cutáneas, y podemos tener incluso taquicardias con el acetaminofén. Bueno, ¿con qué lo podemos reemplazar en plantas medicinales? No reemplazarlo totalmente, pero nosotros podemos mitigar con plantas que son analgésicas. Voy a mostrarle aquí unas, nomás aquí estoy cerca de unas plantas, tengo la menta. Esta es la menta piperita, es una planta activadorcita y estimula también circulación, pero en este caso es uno de los analgésicos poderosos que tenemos. Menta, por ejemplo, unas infusiones de menta, unas infusiones de lavanda o unas infusiones del mismísimo romero. Este sí que es un súper analgésico, ¿sí? Este romero es uno de los bastante analgésicos, o sea que yo prefiero tomarme una bebidita de esto, ¿cierto?, a tomarme un acetaminofén en cualquier presentación. O me tomo una lavanda, me tomo una menta o me tomo un romero, ¿cierto? Habiendo muchas otras hay que son analgésicas, pero aquí tengo unos ejemplos muy prácticos de plantas muy conocidas que usted puede usar en caso de que tenga un dolorcito de cabeza, ¿cierto? Y también hay algunas plantas que son febrífugas, ¿sí? Que nivelan también, son plantas frescas.
Bueno, en este caso acá no tengo ninguna cerquita, pero ahorita les puedo mostrar unas antipiréticas. Por ejemplo, la albahaca. Con la albahaca podemos bajar la fiebre perfectamente. Entonces tenemos, para que reemplace el acetaminofén, le tengo romero, menta y lavanda. No nos vamos muy lejos, vamos al segundo medicamento muy usado. Recuerden entonces que las sobredosis de acetaminofén existen, puede tener unos riesgos hepáticos y riesgos renales impresionantes. Bueno, vamos al segundo medicamento que es muy usado, que es el ibuprofeno. Bueno, y para ese yo quiero que el camarógrafo aquí se devuelva un poquito a la lavanda, ¿sí? Para ese tenemos el ibuprofeno es usado como desinflamatorio y es una opción también analgésico, es incluso mucho menos riesgoso que el acetaminofén, es mucho menos riesgoso, básicamente tiene su poder analgésico también porque consiste en que relaja, ¿cierto? Los desinflamatorios tienen esa cualidad, ellos relajan, distensionan y de esa manera empiezan a generar un poquito más de circulación y empiezan a ser analgésicos. Con la respiración también podemos calmar ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero usando plantas nos podemos ayudar a estar más tranquilos. Entonces, para reemplazar el ibuprofeno, que ese, como les digo, es menos peligroso, casi que no hay casos de sobredosis con ibuprofeno, pero con acetaminofén sí hay casos de sobredosis tremendos, incluso puede generar ataques cardíacos el acetaminofén cuando se consume en demasía. Bueno, aquí tenemos un reemplazo entonces para el ibuprofeno, tenemos la mismísima lavanda. Bueno, el otro de los casos que tenemos de medicamentos muy usados son medicamentos para la hipertensión, ¿cierto? Y la hipertensión se genera también con la obstrucción en los vasos sanguíneos, se van volviendo más estrechitos, entonces se va volviendo un poco más acelerada la presión arterial mientras más delgados son los conductos. Entonces todo el cuerpo funciona pues de una manera sincrónica y orgánica, digámoslo así, para, para que todo el torrente sanguíneo y toda la respiración llegue a todas las partes del cuerpo. Aquí tenemos un reemplazo para los sartán, es decir, en los asuntos de presión arterial es obviamente la parte científica que se ha logrado con eso ha sido muy importante, ¿cierto? Y si usted es un paciente medicado, si usted es un paciente que siempre requiera esas mediciones y siempre requiera eh, el uso de esos medicamentos, ¿sí? Es importante que consulte a su médico, pues, ¿cierto? Porque con las plantas medicinales podemos desmontar las medicinas farmacéuticas o químicas, pero cuando son enfermedades complejas, enfermedades de base o enfermedades riesgosas, hay que tener el acompañamiento también de la medicina y de su médico. Así que para dedicarnos a las plantas tenemos que también tener ese cuidado. Este llantén sin las glabras, recuerden que las glabras son los pelitos, este llantén está bien, este es de los que no son tóxicos. Vamos a hablar más adelante también de la toxicidad en algunas plantas para que tengamos cuidado. Bueno, tenemos entonces este llantén para hipertensión. Y aquí al fondo tenemos entonces otra que nos sirve para la hipertensión. Mire cómo coinciden las plantas. Esta es analgésica, es desinflamatoria y nos sirve también para la hipertensión, la mismísima lavanda. O sea que aquí tenemos el reemplazo del acetaminofén, del ibuprofeno y probablemente también el reemplazo de los sartán. Podemos consultar también con nuestro médico, consultar también y hacer pruebas. Es decir, yo lo que sugiero es tome plantas, haga pruebas, haga mediciones y en ese sentido empiece a desmontar las medicinas químicas. No las puede suspender de una vez, sobre todo si está acostumbrado al uso de ellas frecuentemente. Tiene que ser, como decimos nosotros, despaciecito, paso a paso, vamos logrando desmontarlas. Así hemos desmontado medicinas psiquiátricas, hemos hecho unas limpiezas de piel y unas desintoxicaciones tremendas hemos hecho, ¿cierto? Así que el uso de las plantas medicinales es muy posible, no son muchos cuidados que hay que tener, la sobredosis de todo
de todos son tremendas, pero pues yo no conozco nunca una sobredosis de lavanda, una sobredosis de romero o una sobredosis de menta. Ninguna vez en mi vida he escuchado hablar de eso. Bueno, entonces vuelvo y les cuento, se puede perfectamente desmontar las medicinas químicas, tengamos un acompañamiento cuando son enfermedades de base, cuando son enfermedades pues ya crónicas, sí, hay que tener un poco de cuidado. Y también hay otro asunto, podemos prevenir ese tipo de enfermedades con el uso de las plantas medicinales. En vez de estar tomando por ahí cualquier cosa que nos ofrece empacada del comercio, tomémonos bebidas de romero, bebidas de lavanda, bebidas de menta, y así podemos también prevenir, prevenir hipertensión, prevenir inflamaciones y prevenir dolores y prevenir que nuestro sistema neuronal se deteriore. Bueno, mmm, por acá entonces estamos dispuestos a resolverle cualquier duda que tenga al respecto. Estamos aquí prestos a que venga a conocer nuestra huerta. Síganos en el canal, haga consultas, usted puede volver a mirar los videos, es un espacio de consulta que le tenemos a todos nuestros seguidores. Así que bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.